Muy buenas noches para todos, bienvenidos aquí a una nueva edición del programa de formación ministeriales de Tu Hijo un Rey. Les hacemos llegar nuestras bendiciones a todos, a cada uno de los que está siguiendo esta transmisión, a los que estén en vivo y a los que se vayan acoplando en otros momentos, bendiciones para todos. También saludamos al apóstol y doctor Juan Andrés Buzo, ¿cómo está? Muy bien, bendiciones a todas las casas principales de paternidad y le damos muchas gracias a Dios por todas estas enseñanzas, estos programas de formación ministerial, haz de tu hijo un rey, que cada día el Señor Dios Todopoderoso va aumentando las casas principales de paternidad. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios por todo. Así es, muy agradecidos a Dios y además también siempre recordándoles que ustedes son parte de estas casas de paternidad, no solamente porque siguen con la transmisión, sino porque además tienen la posibilidad de estar comunicándose aquí con nosotros, enviándonos su mensaje, su WhatsApp, su imagen, para que estemos reproduciéndosela a todo aquel que está escuchando y que está siguiendo aquí esta transmisión. Apóstol Juan Andrés, ¿estamos todos listos y preparados para la enseñanza de hoy? Sí, hoy hablamos de paternidad, es equipo, y equipo es paternidad. Cuando el Señor Dios Todopoderoso hace al hombre, 1.26 de Génesis, 1.26, 27, cuando le da su imagen al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Familia, en término plural, hagamos. Y cuando dice, esa es la razón por la cual Dios siempre trabaja en equipo. Dios siempre trabaja cuando ese grupo que Él llamó, que Él escogió, ese equipo. Aún padres, hijos y los hijos de sus hijos. Deben ser generaciones en el orden corporativo, en donde Dios es nuestro ejemplo. Cuando habla de equipo, habla de un grupo de personas, y cuando leemos qué significa la palabra equipo, es un grupo de personas que juegan unidos a un deporte, y cuando nosotros vemos bíblicamente, nos damos cuenta que Él siempre necesita un equipo. El equipo de Moisés o el equipo de Jacob, sus 12 hijos, cuando hubo desunión entre ellos, se postergaron los planes de Dios. Pero cuando hubo unión entre ellos, los planes de Dios se aceleraron. Por eso, qué importante es trabajar en equipo, servir en equipo, vivir en equipo y llenos del Espíritu Santo podamos hacer la obra del plan y el propósito de Dios que Dios tiene como destino de gloria para nuestras vidas. Por eso es muy importante trabajar en equipo. Lo mínimo 2, el Señor Jesús llamó de que fueran de 2 en 2, y esto seguramente es para que la personalidad, el ego de cada uno pueda menguar y dejar que la gloria sea para Dios. Allí en el libro de Números, capítulo 13, comienza Moisés diciendo de estos 12 príncipes de las casas de los padres de las tribus de Israel, que deberían ir a recorrer la tierra donde estaba el cananeo, donde estaba el fereceo, donde estaban los que ocupaban la tierra de Canaán. Todos esos enemigos que ocupaban la tierra de Canaán deberían ser sacados, echados de esa tierra, porque Dios se la había entregado a su pueblo. Y allí fueron a recorrer la tierra. En el capítulo 13 del libro de Números 1 y 2, está hablando Dios a través de Moisés de que esos 12 príncipes
debían ir a reconocer la tierra para ver los enemigos que ocupaban ese lugar y los recursos que habría en esa tierra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Números 13, los primeros versículos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Sí, un poquito más. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eran príncipes de los hijos de Israel, los padres de cada tribu mandaron a aquellos 12 varones. 12 es un número de gobierno eterno, es un equipo de reino. El reino tiene un rey y 12 es el número de ese gobierno del cielo en la tierra. Cuando José soñó de los 12 manojos de trigo y luego soñó con las 12 estrellas, el sol y la luna, siempre hablo de reino y equipo. Un equipo del reino de los cielos opera como opera en los cielos. Por eso debemos pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y allí, en el verso 26 de Números 13, 26, 27, 28, vemos que estaban juntos, que fueron a recorrer la tierra, que obedecieron en este mandato, pero no estaban unidos, no tenían el mismo pensamiento, no habían visto con los mismos ojos los 12, sino que 10 de los príncipes de los hijos de Israel vinieron con un mensaje, con una información, y 2 vinieron con otro mensaje, con otra información. Y lo podemos ver del verso 26, 27, 28, 29 y 30. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jabuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que la información de estos 10 príncipes era hablar mal y que se parecían como langostas ellos a la par de los gigantes, y que era una tierra que tragaba a sus moradores, que no iban a poder. Hicieron llorar al pueblo. Si lo vemos escrituralmente, hicieron llorar al pueblo, pero Caleb y Josué tenían otro informe. Podremos más que ellos, los comeremos como a pan. Ahí estaba la fe, la confianza en Dios, allí estaba una visión clara, allí estaba una visión de fe, de amor y de confianza en su Dios todopoderoso, que era al cual le servían. Y eran los 12 príncipes los cuales habían escogido para servirle a Dios, pero la mala información, la falta de confianza en su Dios, la falta de fe,
hizo que no fueran equipo. Y dos visiones es división. Por eso es muy importante el poder unirse en un mismo espíritu. El estar unidos no es lo mismo que estar juntos. Porque estar juntos, a veces sí, un grupo de personas pueden estar juntos, pero tal vez no están unidos. Y esto es lo que pasó con estos 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. Un gobierno que esté dividido en esta forma, un reino que esté dividido así, no podrá prosperar. Un reino dividido entre sí, dijo Jesús, no permanece. Una ciudad, una casa o un reino dividido entre sí no permanece. Esto lo habla allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, puede ser San Mateo 12, 24, 25. Es cuando el Señor da los principios, cuando el Señor enseña lo que es la unidad, lo que es tener un mismo criterio, un mismo concepto, un mismo discernimiento, porque el bien y el mal se deben discernir. Y para esto los príncipes debían estar en el ejercicio espiritual del ayuno, la oración, la vigilia, para tener una misma visión, un mismo discernimiento, entendiendo de que de parte de ellos estaba el Dios Todopoderoso que los enviaba a tomar esa tierra. Es muy importante los principios que marca el Señor Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así que todo reino dividido es asolado, y toda casa, reino o ciudad que está dividida no permanece. Este es un principio muy importante de tener muy en cuenta, porque el poder del acuerdo es algo muy importante. Si dos se pusieran de acuerdo y pidieran al Padre en el nombre de Jesús, será hecho. El poder del acuerdo es equipo. Equipo es cuando estamos relacionados para servir. Hay personas que nunca pudieron relacionarse con el grupo para poder servir. Tal vez el egoísmo, tal vez una crianza donde no se le enseñó a participar y a compartir. Muchas veces los discipulados nos muestran eso. Nosotros llamamos a la mesa de discipulado a 12 discípulos y nos cuesta muchísimo tiempo a veces de integrarlos, de hacerlos copartícipes, de entrenarlos para que operen juntos. Y cuando, podemos lograr en algunos eso, pero la cadena siempre se rompe por lo más débil. Por eso es importantísimo formar un equipo, darle forma. Hacer discípulo quiere decir darle forma, formarlos en carácter, y un carácter que sea el ejemplo de Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, participando el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí entonces podemos nosotros tener cabalmente la idea del pensamiento de Dios. Cuando Dios dice en el Salmo 133, dice: mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esa armonía que da un conjunto musical, una sinfónica, no puede desarmonizar nada porque rápidamente se nota. Bueno, así es un equipo. Y para formar ese equipo muchas veces lleva tiempo, como un árbol. Un árbol, hasta dar frutos, lleva un buen tiempo, años a veces. Y allí
el fruto tal vez ha alcanzado el tamaño, pero no ha alcanzado la madurez, no ha alcanzado ni el sabor, ni el aroma, ni se lo ve delicioso a los ojos, porque para que el fruto tenga el sabor, el aroma, el color, el tamaño, todo son varios elementos que tienen que funcionar en la atmósfera, el clima, la lluvia, el sol, cuando ese fruto está en flor, podemos entender de que todo eso son tiempos y temporadas. Esas temporadas tienen que sucederse con lo que el clima determine. Muchas veces hemos visto florecer en primavera árboles donde las nieves del invierno se han atrasado y llegan a hacer perder toda la floración de una planta. Entonces tiene que esperar otro año la planta para volver a tener flores y de allí empezar a dar los frutos. Los frutos tienen que llegar con buen color, que sea delicioso a los ojos, con buen sabor, que sea de mucho gusto, de mucho sabor, con un buen aroma y jugoso y rico y con el tamaño. Entonces, muchas veces en la formación de ese discipulado tenemos que saber esperar, dando el tiempo necesario para que todo llegue a dar un fruto bueno, rico, agradable, delicioso, que tenga el tamaño y que tenga el sabor que debe tener. Por eso la formación de un discipulado es un equipo. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido ver que Dios nos ha dado su potencial, el don para formar equipos. Si algo ha pasado en nuestro ministerio de paternidad, ha sido la formación de equipos. Porque cuando hay un equipo formado, ese equipo, cuando estamos en lo cualitativo, es la calidad de ese equipo, la formación de ese equipo, la integración unos con otros, el ser copartícipe uno con otro, eso nos va a dar una tranquilidad de que va a traer lo cuantitativo. La cantidad viene por la calidad de la formación en el conocimiento, en lo que es la búsqueda del Espíritu de Dios y en lo que es interactuar juntos, necesitarnos. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo para comer los panes de la mesa de la proposición, ellos tenían que compartir en comunión. Y recién cuando ellos terminaban de compartir ese pan de los panes de la mesa de la proposición, recién encendían las lámparas y encendían el altar de oro del incienso, porque habían en esa comunión llegado a un punto tal donde la gracia del Espíritu Santo tomaba la vida de cada uno de ellos para que fueran un verdadero equipo, porque ese sacerdocio era el que ministraba a todo el pueblo. Eran los 12 de gobierno del pueblo de Dios, en donde allí Moisés y Aarón, juntamente a ellos, podían gobernar, traer reino, gobierno al pueblo. Por eso es tan importante el poder estar formando el carácter de cada uno, en donde la personalidad se santifica. No es que va a dejar de ser el temperamento y va a pasar a otro temperamento, no, sino que la personalidad, el temperamento se santifican para ser un instrumento útil y que pueda llevar adelante la tarea del propósito de Dios, cada uno como debe hacerlo, cada uno en el lugar donde Dios lo ha colocado. Porque dice que Él ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y esto habla en el libro de 1 Corintios 12, 18. Y entonces allí entendemos que estamos en el cuerpo, pero no estamos donde nosotros nos gusta o donde nos parece
Y muchas veces, ocasionalmente, los siervos de Dios piensan que cuando alguien viene con algún tipo de conocimiento, algún tipo de título, nos serviría para tal o cual área. Y no es así, porque al que llama Dios capacita. Y en una ocasión yo necesitaba a un tesorero, y en la noche anterior a que le iba a dar un nombramiento a un tesorero, el Señor me mostró un sueño, y me mostró a un burro noble, trabajador, y a un zorro sabio. Así la figura de los dos animales, hablándome las palabras de noble y sabio. Y al otro día fue algo muy interesante, porque en verdad que yo humanamente pensaba poner al más capacitado, al que tenía la instrucción, pero el sueño me daba otro parecer, que la nobleza para Dios, la honestidad, la transparencia tenía más valor para Dios, aunque fuera un trabajador sin tanto conocimiento. Es por eso que uno tiene que atender la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, el talento, el don, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando decimos estar juntos, pero estar unidos, yo en una ocasión viajo a los Estados Unidos y en Nueva York, allí un consejo pastoral de 80 pastores, en donde la doctora Marcano era la sierva presidente de ese consejo. Yo llegué y uno de los miembros del consejo me presenta a la doctora, en la cual rápidamente ella dice, va a tener un devocional de 15 minutos, porque tenemos también gente del gobierno de los Estados Unidos que viene a ofrecer una línea crediticia. Así que me dieron esos 15 minutos y yo expuse allí que cuando Jesús llamó a sus 12, los llamó como 12 discípulos y les dio autoridad. Y esa autoridad que Él les dio era de la autoridad que Él había recibido, y ellos debían funcionar como equipo. Y de tal manera lo llevo hasta donde 11 permanecieron en la misma postura de la instrucción que Jesús les había dado, pero uno de ellos fue el que traicionó, fue el que se apartó del grupo, fue el que solo actuó. Nunca actuó en conjunto, era el tesorero, pero nunca actuó en equipo. No tuvo la capacidad para decirle al otro, vení, contemos juntos la tesorería, contemos el dinero. No, sino que él ya empezó el enemigo a ponerle codicia en el corazón para tomar lo que no era de él, hasta el punto tal que fue a los sacerdotes de aquellos días y lo vendió solo. Nunca actuó con otro, nunca estuvo de acuerdo, nunca se puso a interactuar. Yo en este devocional hablé de que un saco de papas, pueden estar juntas las papas, pero no estar unidas. Y de allí del mercado va a la verdulería ese saco de papas, esa bolsa de papas, y pueden estar juntas, pero no estar unidas. Y de allí, de la verdulería, va a la casa de la familia, y la llevan en una bolsita y pueden estar juntas, pero no están unidas. Y bueno, y después las pela y las pone dentro de la olla a cocinar, y están juntas, pero no están unidas. Hasta que una vez hervidas y ya pisada, cuando pierde cada una su identidad, recién conforman ese equipo, ese puré, que sería un equipo donde ya cada uno perdió la identidad personal para formar ese equipo que Dios tiene agrado de usar. Siempre Él quiso que el gobierno del reino de los cielos fuera un equipo. Siempre lo quiso así.
En una ocasión, un hijo ministerial, pensando en mi futuro o en el tiempo, dijo: el día que falte el apóstol Buzo, no me gusta quién lo va a suceder, según él veía. Pero yo nunca había mencionado eso, sino que conforme a lo de Jacob, Israel, los 12 hijos sucedieron en el gobierno de Israel. Y los 12 discípulos del Cordero, los 12 sucedieron a Jesús. No quedó un solo sucesor. En el reino de los cielos, el equipo le sucede en su función al padre ministerial. Rápidamente los 11, habiendo uno que traicionó a Jesús, los 11 rápidamente en el capítulo 1 del libro de los Hechos, allí escogen entre 2 varones, quedando Matías en el lugar de aquel que otro ocupará su lugar, otro hará su oficio. Matías fue el que le sucedió a Judas, conformando aquel número de gobierno de 12 como equipo. Era uno de los que había estado desde el principio con Jesús. Y esto fue muy importante, y es muy importante para las casas de paternidad, para las casas principales de paternidad, porque el gobierno de cada casa, cuando tenemos un número de gobierno correcto y cuando ese número de gobierno es formado para que sean unidos, para que ellos pierdan ya la identidad individual, personal, sino que funcionen como equipo, es muy importante para el desarrollo de la iglesia. La iglesia comienza a multiplicarse cuando tenemos un buen discipulado formado con obediencia y probados para ser aprobados. Y cuando nosotros le hemos probado en distintas actividades y hemos visto que realmente se despojan de sí mismos para obedecer al reino, entonces allí vemos el fruto de ese árbol, porque por el fruto los conoceréis. Y cuando tenemos un equipo formado, unido, con un árbol que ha dado fruto, que ha demorado tiempo, pero que ha dado fruto, comienza esa iglesia a multiplicarse, porque ya no es un individuo, ni 2, ni 3, los que funcionan como gobierno de la iglesia, sino que es un equipo. Un equipo es el plan de Dios, un equipo es el propósito de Dios. El hombre de Dios, el padre ministerial, debe ser el que forma ese equipo. Ese equipo debe ser formado por un carácter manso, y el que preside que lo haga con solicitud, no de una manera en la cual como jefatura o como aquel que lo hace desde un nivel de superioridad, no, sino con toda sencillez y humildad de corazón, formar a ese equipo, formar esa unidad de equipo. Y cuando tenemos formado esa unidad de equipo en los caracteres, en el compartir, en el hacer las tareas, sigue operando de 2 en 2 para hacer todas las cosas. Nosotros hemos logrado muchas cosas en el ministerio. Tenemos las áreas donde hay gente ocupada de la literatura, gente ocupada de los medios radiales, televisivos y de internet, las redes sociales. Hay gente que está en los discipulados, hay gente que está trabajando para que todos los congresos y eventos salgan de maravillas. Bueno, y somos un equipo. Cualquier cosa que hagamos, estamos funcionando como equipos, perdiendo la identidad personal, porque el individuo quiere sobresalir, el ego quiere sobresalir, pero Dios quiere que seamos equipo, que entendamos que nosotros estamos haciendo la obra de Dios, el plan de Dios. Muchas veces queremos hacer valer nuestra personalidad diciendo que al tal me usó Dios a mí para sanarlo, o para liberarlo, o para hacer un milagro, o para hacer un cambio trascendental en la vida de una persona. No, lo ha hecho el Señor. El Señor lo ha hecho a través de nuestras vidas. Saúl, a pesar de que tenía soldados, nunca trabajó como equipo.
Fue un carácter muy difícil el de Saúl, de tal manera que trajo muerte a todos sus hijos. En una de las ocasiones después de la caída de Goliat por manos de David, Saúl se ve lleno de celos con David y su hijo Jonatán, que era afín de David, bueno, también lo confrontó de una manera tremenda y diciéndole de que su madre era mala persona, la madre de Jonatán, tremendo, dio contra la familia, dio contra los hijos, trabajó solo, nunca quiso estar en comunión con el padre ministerial, porque Saúl era muy autoritario, de tal manera que en una ocasión que Samuel tenía que ir a la casa de Isaí para ungir a David, le dijo a Dios: ¿qué hago? Si sabe Saúl me mata. Mira el carácter que tenía un hijo ministerial, que el padre Samuel no le podía decir que iba a ir a una casa a ungir a alguien. Entonces vemos que personas que trabajaron solos, que tuvieron un carácter irascible, que no se dejaron santificar el carácter y el temperamento, que no se unieron corporativamente con los hermanos. Judá en su momento dejó a sus hermanos, capítulo 38, libro de Génesis, y le fue malísimo. Perdió la hija de Súa, que era su mujer, perdió a 2 hijos varones, tremendo, por trabajar solos, por salirse del equipo, por no tener esa capacidad de entender el plan de Dios. Cuando volvieron los hermanos de José a Egipto, ellos quisieron pedir perdón o pensaron que él de alguna manera se iba a vengar de ellos. No, José había entendido el plan del reino. Dios le había dado sueños del reino, le había dado la figura de cómo opera el reino, en unidad, en gobierno, en autoridad. Y así fue que sucedió junto a sus hermanos aquel Israel, aquel Jacob, que Dios le había dado la gracia de tener a 12 hijos varones. Y así Jesús, con ese equipo, una vez que estuvo Matías, en la iglesia primitiva funcionó como equipo. Ya no había seguidores, sino que se multiplicaba el número de los discípulos. Y esto siguió como equipo de tal manera que, dice, en la mesa de las viudas y de los huérfanos no está la debida atención. Vamos a nombrar a diáconos llenos del Espíritu Santo para que nosotros nos ocupemos de la palabra y la oración. Ellos no habían perdido la unidad a pesar que Jesús había ascendido a los cielos, pero ellos seguían en la comunión del equipo. El equipo es fundamental. Ellos no estaban dispuestos a dejar la oración y la palabra para atender las viudas y los huérfanos, sino que lo dedicaron a 7 personas llenas del Espíritu Santo para que hicieran esa tarea, para no dejar ellos lo que Jesús había establecido en ellos, los había formado, había trabajado noche y día para con ellos, con el carácter de cada uno, que nosotros podemos ver que sus caracteres eran bien distintos y de todas formas el Señor trabajó sobre todos ellos para que en conjunto ya nadie discutía cuál era la tarea de cada uno, sino que cuando se presentaba la oportunidad, cada uno sabía la tarea que debía hacer. Cuando se unió esa multitud en el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro, dando un paso al frente, junto a todos los discípulos apóstoles, predicó y se salvaron 3.000 almas. Luego, unos capítulos más adelante, como equipo, Pedro una vez más predica y lo vemos junto a los discípulos hermanos que cada uno ocupaba su lugar. Luego vemos en la palabra de Dios que Juan
que se dedicaba a arreglar las redes antes, era quien arreglaba las iglesias, la iglesia universal, la iglesia toda, las cartas de los mensajes, hijitos, con esa visión paternal que era de formarlos, de hacer la obra gloriosa. Y Pablo, el apóstol, por la gracia y la revelación de Dios, entiende que la iglesia eran equipos. Qué importante es entender lo que Dios quiere hacer a través de las casas principales de paternidad. Allí, cuando un padre entiende, va a trabajar sumamente allí, con mucha dedicación, con mucho tiempo, con mucha formación, para que ese grupo sea un verdadero equipo. Si logra ese verdadero equipo, que con la gracia de Dios se puede, usted va a tener una gran congregación, porque Dios lo llamó para que sea padre de muchedumbre de gente. Padres donde Dios nos daría muchísimos hijos. Por eso yo les bendigo en este día. Les bendigo. Hay conceptos muy claros. Hay enseñanzas muy específicas que si cada uno de los que está escuchando y los discípulos nuevos empiezan a unirse en ese espíritu para tener un mismo discernimiento. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pasa que llamamos a la oración, no religiosamente, pero sí con una responsabilidad, con un altar. Nosotros vemos que el altar es parte de la responsabilidad de un sacerdocio. Y cuando lo llamamos para hacer gobierno, lo que va a darle un gobierno espiritual de alto nivel es el altar, el sacerdocio en el altar. Y muchos que no quisieran tener ese sacerdocio de altar, va a desentonar, no va a tener el discernimiento, no va a poder alcanzar la medida y la estatura que Cristo quiere hacerle que alcance, a la medida de un varón perfecto, Cristo Jesús. Entonces, allí tenemos que estar trabajando mucho sobre el sacerdocio, para que tengan un buen altar, para que tengan vigilias, para que tengan ayunos, para que tengan enseñanzas, los días sábados de la mañana, pasar mucho tiempo, luego comer juntos como lo hacía el Señor Jesús, y trabajar mucho en la enseñanza, trabajar mucho en la formación personal de los caracteres y ver cómo Dios avanza en su plan, en su obra, en su propósito. Yo bendigo a los discípulos, bendigo a las discípulas, bendigo a los hombres y mujeres que están en las casas de paternidad, a los padres ministeriales, a los que están en formación, porque una casa tiene un padre ministerial y los demás están en formación. Si son buenos hijos, van a ser buenos padres. La comunión que tengan con su padre va a ser la que Dios le va a dar para con sus hijos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el equipo presbiterial es lo que va a dar la cobertura o la personalidad y el carácter correcto de que cada equipo se forme. Yo les bendigo como padre ministerial, yo les bendigo a todas las casas principales de paternidad, a las que están cerca y a las que están lejos, a los hijos de Argentina y a los hijos de toda Suramérica, Centroamérica, Norteamérica. Les bendigo a todos los hijos para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. Les bendigo en el nombre de Jesús. Así es, qué hermosa clase. Así que Apóstol Juan Andrés, un equipo, el propósito de Dios y formado por un padre ministerial. Así es, así es. Qué lindo, qué bendición. Así es. Bueno, Apóstol Juan Andrés, lo bendigo. Gracias, igualmente bendiciones a todos. Muy bien, será hasta la próxima. Los bendecimos. Que estén muy bien.